Hoy quiero empezar agradeciendo a todos nuestros escuchas, pero especialmente a aquellos que se toman un momentito de tiempo para dejarnos un mensaje y para seguirnos. Como bien saben, esta aventura del podcast empezó como un ejercicio de autoconocimiento y se ha vuelto una terapia para Selena y para mí. El saber que las historias que escribimos hace ya un cuarto de siglo o más generan una reacción, una emoción, un sentimiento, nos llena de alegría infinita. Así que por favor, síganos para saber que están ahí y cuéntenos qué sienten cuando nos escuchan. Y para empezar, el cuento que quería compartirles hoy, inicialmente lo tenía reservado para abrir el podcast. Escuchen el episodio 2. Pero después de escuchar La Mosca de Selene, mis planes cambiaron otra vez. Hay historias que, como balas, sin disparar, detonan en el momento preciso. El relato de Selene, La Mosca, fue una de ellas. La Mosca sacó mucho antes de lo esperado mis daddy issues. Hace 20 años, cuando éramos jóvenes, jugando a ser mujeres, escribiendo historias que ahora releemos, como examinando cicatrices. Es curioso ver cómo los padres tallan con sus acciones el mármol del que estamos hechas, a veces con cincel preciso y a veces con martillazos brutales que dejan grietas irreparables. Yo recuerdo con exactitud fotográfica el día que encontré a mi papá en la cama con una chica. Y sí, una chica. Yo tenía 19 años y ella aproximadamente los mismos. La escena quedó grabada en mi cabeza. Las sábanas revueltas, sus cuerpos desnudos. Y aunque en ese entonces mis papás ya estaban divorciados y yo ya estaba curtida de haber visto las infidelidades de mi papá a lo largo de su matrimonio, esta vez el impacto fue diferente, porque era como ver mi propio reflejo distorsionado en aquella cama. Mi figura paterna siempre fue mi abuelo materno, un faro en la tormenta, mientras el autor de mis días era apenas una sombra fugaz en los pasillos de nuestra casa de mentira, donde jugábamos a ser la familia perfecta. Un año después de aquel episodio, en algún rincón de Europa, conocí a un hombre que podría haber sido mi padre, 50 y tantos años. Una conversación intensa. Debatimos sobre la monarquía, la democracia, de todo y de nada. En esa ocasión no hubo atracción, no hubo química, pero por un momento intenté entender la mecánica perversa que hace que las barreras de la edad se desmoronen. Ahora con la misma edad que tenía mi padre entonces, releo aquella historia que escribí con otros ojos y ya no juzgo a la muchacha que se atrevió a cruzar el abismo de las edades, sino aquel hombre que, sabiendo el peso de los años, no dudó en magullar, deglutirse y desechar dos inocencias, la de aquella joven y la mía. El juego de Aristóteles. Entro al mesón del centro. No es mi primera vez. A primera vista, nada cambia en el lugar. La misma distribución, el mismo mobiliario. Pero esta noche, una de esas noches que marcan fronteras, se siente una atmósfera distinta. Hoy he venido mucho más tarde. El restaurante está casi vacío. La camarera de rostro joven, tallado por el cansancio de 1000 noches idénticas, me recibe con esa sonrisa profesional que es máscara y armadura. ¿Restaurante o bar? La pregunta flota en el aire como una trampa.
Durante unos segundos, mi mente jugó con la posibilidad de redención, elegir restaurante, refugiarme en el ritual conocido de café negro y literatura junto a la ventana. Pero esta noche no había familias interpretando la comedia de la felicidad doméstica, ni adolescentes ensayando el papel de amantes. El decorado estaba dispuesto para otra clase de obra. Bar, respondo, sellando mi destino. El ambiente es denso. Una niebla de tabaco suspendida bajo las luces mortecinas. Música ochentera que sonaba requiem por épocas mejores. Pantallas mal sintonizadas proyectando alguna emisión barata. Al entrar, siento el peso de las miradas masculinas como quien siente el acero frío de una espada. Me siento la oveja, adentrándose voluntariamente en la guarida del lobo. Me siento en la barra con la torpeza calculada de quien lleva una falda demasiado corta, prenda elegida como uniforme de guerra. Las medias me arañan no solo la piel, sino la conciencia, recordándome que cada paso en esta investigación es una traición a mis principios. Pedí un whisky, porque eso bebe la gente adulta, mientras estudio el terreno como una estratega. En una esquina, una pareja de mediana edad, redescubriendo el amor de púberos, comiéndose la boca como si no hubiera mañana. En la barra, media docena de burócratas descompuestos por el alcohol y la mediocridad. Y regadas por las mesas, un par de parejas que eran el reflejo de mi búsqueda retorcida. Muchachas jóvenes, acarameladas, de hombres que les triplicaban la edad. Eso vine a buscar esta noche. La respuesta a esa ironía que se vuelve un taladro en mi cabeza. La duda constante que me ha seguido por años. Hoy quiero liberarme del yugo y de alguna extraña manera entender a mi padre. Mi padre, el héroe caído de mi infancia. Lo recuerdo como se recuerda un mito, distante, legendario, envuelto en el aura de rock clásico de Led Zeppelin y Grand Funk. Era el guerrero que nunca envejecía, el conductor de coche deportivo que me hacía sentir princesa cuando de niña me hacía su copiloto, la figura importante que llegaba a la oficina vestido de traje, al que media docena de secretarias llamaban jefe. Esas visitas a su oficina me quedaron eternamente grabadas en la mente. Con mis ojos de niña, mirándolo hacia arriba, pensándome privilegiada por venir con él. Cuando me dejaba encargada con las secretarias, todas jóvenes, todas hermosas, yo me imaginaba un futuro que ahora me provoca náuseas, vistiendo esas medias baratas brillantes, faldas microscópicas, tacones de aguja, soltando risitas tontas a cada comentario del jefe. Pero como todo mito, la realidad acabó por desmoronarlo. Con los años, empecé a concebir el rol de mamá y vi con claridad el lugar nefasto que le dejaba ese juego perverso de su matrimonio. Mamá terminaba siempre yéndose a la cama sola. Siendo adolescente, quería ser el antónimo de todas las cualidades que mi padre ensalzaba en las mujeres. Ser femenina, de voz dulce, sonrisa tímida, restringiendo la palabra, las salidas, las interacciones, moderándose y siempre siendo obediente. Me convertí en una joven empoderada. Odiaba que me celaran. Me rodeé de hombres como mejores amigos. Leí, salí, debatí en voz alta y oculté a mi padre mi juventud. Y abrimos la brecha. Fue así como me convertí en una especie de náufraga entre dos puertos. Por un lado, la casa de papá abierta como un albergue de peregrinos, sin reglas ni expectativas. Por otro, el bastión materno, donde mi mamá había inmolado su propia existencia intentando forjar el hogar perfecto. Sin embargo, ninguno de esos espacios me pertenecía verdaderamente. Desde entonces me ha quedado claro que el concepto de hogar es etéreo,
más ideal que real. Esta noche estoy aquí, convertida en lo que juré no sería jamás, buscando respuestas en el mismo infierno que me generó esta duda. Me he puesto el disfraz del enemigo, la minifalda, el maquillaje, los tacones. La ironía no se me escapa. Me he convertido en una investigadora de mi propia tragedia familiar. Esta noche no busco el amor ni la aventura. Busco comprender la naturaleza de ese sinsentido, ese virus que infectó a mi padre y amenaza con contaminar mi propia visión del mundo. El whisky dorado brilla en mi vaso como un testigo mudo de mi metamorfosis. Ya no soy la niña que idealizaba a su héroe, ni la adolescente que se rebeló contra todo lo que él representaba. La duda que me trajo aquí llegó una noche de esas que el destino prepara con meticulosa astucia. Una fiesta que se prolongó más de lo prudente y la casa de papá a la vuelta de la esquina. Con la inconsciencia propia de quien se cree con derechos eternos, me autoinvité a pernoctar. Subí las escaleras con la familiaridad de antaño, como cuando siendo adolescente buscaba a mamá en esa habitación para compartir las pequeñas victorias y derrotas cotidianas después del colegio. Pero aquella vez, la escena que me esperaba era radicalmente distinta. Mi padre dormía, y no dormía solo. Un cuerpo joven, desnudo, había usurpado el espacio que alguna vez había pertenecido a mi madre. Me quedé allí, petrificada, mirando la imagen que los años se han negado a difuminar y que provocó el derrumbe silencioso de mi mundo. De pie, en aquella penumbra, experimenté una soledad absoluta, una orfandad que iba más allá de lo físico. El llanto vino después, incontenible, como un río largo. Mi padre intentó una explicación que ambos sabíamos innecesaria. No era su culpa, ciertamente. Él era un hombre libre en su propia casa. La única que vivía anclada en una ficción era yo, negándome a aceptar que el tiempo fluía. Esa cama, testigo mudo de mi infancia, se había convertido en el catalejo a través del cual contemplaba ahora mi propia ingenuidad. En ese mismo lecho había visto televisión los domingos, había escuchado cuentos, le había compartido a mamá el secreto de mi primer novio, había abierto regalos de Navidad. Entre esas sábanas había soñado, había escrito mi diario. En esa cama se me quitaban los miedos. Y ahora, paradójicamente, ese mismo espacio me infundía un terror nuevo. Fue entonces cuando se abrió la grieta existencial. La joven en aquella cama podría haber sido yo. La amante de mi padre era prácticamente mi contemporánea. No llegaba a los 20. Él compartía intimidad con alguien tan cercano a mí que la idea me producía vértigo. Mi Zeus particular descendía abruptamente del Olimpo. Oh, quizás era ella quien había encontrado el modo de elevarse hasta la altura de los dioses. Meses después, movida por una curiosidad malsana, me aventuré a su oficina. No fue difícil identificarla entre las secretarias. Era ella, la figura que poblaba mis pesadillas. Necesitaba escuchar su voz, descifrar sus pensamientos, comprender qué cualidades extraordinarias poseía para cautivar a un hombre que, a mis ojos, era tan superior a unas niñas como nosotras. La realidad resultó devastadoramente mundana. Vestía como visto yo ahora, una falda breve que parecía más una provocación que una prenda, medias que me recuerdan dolorosamente las que ahora llevo puestas. Su escritorio, adornado con carpetas de colores chillones, era el altar de lo trivial.
Sus conversaciones giraban en torno a rencillas de oficina, cosméticos, telenovelas. Era de mi edad, sí, pero habitaba un universo paralelo que me resultaba incomprensible. La figura de mi padre cayó más en detrimento. ¿Cómo podía mi padre, un hombre que yo creía de mundo, encontrar un terreno en común con alguien cuyas preocupaciones no iban más allá del último capítulo de la telenovela? La figura de mamá me entristecía. Una mujer total, cultivada, radiante, que había conseguido el milagro de combinar carrera, hogar, maternidad, sin perder su esencia. Y sin embargo, ni siquiera ella, con toda su perfección de fémina redonda, había logrado retener a su hombre, a ese hombre que reposaba su cabeza sobre pechos jóvenes que soñaban con héroes de telenovela. No llegaba a entender los motivos. Había una línea indeleble entre papá y yo, diferentes épocas, diferentes mundos. Nuestra realidad eran senderos paralelos que jamás habrían de encontrarse. Pero ella, esa joven que compartía conmigo edad, la misma piel del tiempo, y a papá. Éramos dos gotas de agua en el mismo río generacional, pero ella había cruzado un puente, para mí, desconocido. En el laberinto de mis pensamientos, las preguntas se multiplicaban. ¿Qué se sentiría hacerle el amor a un hombre que bien podría haber sido el compañero de juegos de tu padre? En la cabeza me transitaba una sola idea, que mi ego impulsaba. Yo también quería cruzar la barrera y morder la manzana prohibida. Estando aquí sola, en este bar, con esta armadura improvisada, anestesio mi libre albedrío por mi necio afán de revolcarme en la cama en donde alguna niña como yo abrió sus regalos de Navidad, haciéndole el amor al hombre que juega a ser su padre los domingos. Quiero ver esa joven ingenua a los ojos, mirando atónita mi desnudez, crecer de golpe con la imagen de mis senos al aire tatuados en las pupilas. Que por fin abra los ojos y entienda que somos mujeres y a esto venimos al mundo y esto es lo que nos toca y esto es lo que hay. Me levanto, escapo al baño. No puedo, no quiero. El espejo me devolvió una mirada acusadora. Toda mi vida había construido una fortaleza de negaciones. Todo lo que mi padre admiraba en una mujer, yo lo convertía en su antítesis. Me pasé la juventud queriendo ser todo aquello que mi padre no buscaba en una mujer. Y ahora por este estúpido incidente, estaba esa noche jugando a experimentar con mi propia vida. Me limpio el carmín. En mi huida precipitada, como en esas novelas que tanto criticaba, choco con él. Mi bolso se derrama sin el glamour de una película, y entre sus contenidos, un gastado ejemplar de Aura rueda por el suelo. Sus manos, al recogerlo, parecen acariciar un viejo conocido. Tengo la misma edición en casa, me dice, con un acento británico que corta el aire como una daga y me desarma. Sus ojos son una invitación a sonreír. Su barba mal rasurada, su vestir perfecto. Cinturón de diseñador, jersey gris, pantalones de vestir azul marino. No es guapo, pero su toque clásico y encantador me embriaga. Algo en él me brindó calma desde ese primer segundo de nuestro encuentro. Sentí de pronto que podría dejarme de planearlo todo y dejarme simplemente ir. Algo entre nosotros se sintió natural desde el primer momento. Me invita a su mesa. Conversamos con la confianza de viejos amigos. Me hace reír a carcajadas como no lo había hecho desde que era una puber. Estando con él, los minutos se consumen como cuando de niña los veranos parecían evaporarse en un cerrar de ojos.
Un par de whiskies más y son ya las 4 de la madrugada. La mesera nos invita a partir y él, sin más, me toma de la mano. Siento mariposas en las tripas, como cuando de niña llegaban a casa los Reyes Magos. Me guía y yo no pongo resistencia. Me siento liberada de tener que planear, de tener que pensar en consecuencias. No soy yo. Y se siente tan bien dejar de serlo. Stuart Littell lo había vivido todo. Atesoraba anécdotas, como quien colecciona mariposas, y desplegaba un carisma pulido por décadas de aventuras. En sus viajes de negocio, convertía las noches solitarias en tertulias con desconocidos, donde su palabra tejía historias. Era el narrador, el poeta que sin proponérselo cautiva a la audiencia. Lo fascinante esta noche ha sido contemplarlo en su rol de mentor, elevado en un pedestal de sabiduría, mientras sus ojos me siguen como si yo fuera la aparición mitológica. Esa paradoja me provoca. Mi juventud convertida en un objeto de admiración para alguien que lo posee todo, menos a mí. Y él me desea a mí. Me encantas, me encantas, me encantas. Se lo repito al oído cuando su mano empieza a jugar con mi tobillo bajo la mesa. En el taxi hacia el hotel, ya sé las nimiedades sobre su vida doméstica. Sé de su esposa en Nottingham. Sé de los 2 hijos, uno apenas mayor que yo por meses. Del jardín de tulipanes cultivados con la misma devoción que la fidelidad de su matrimonio. Del perro lanudo que aguardaba su regreso. Con el coche en movimiento, su mano, con la sortija dorada en el anular, se aventura bajo mi falda, sin vacilación, con la seguridad de quien ha recorrido estos rumbos anteriormente. Ya le pertenezco. Sus 52 años de saber vivir me están entrando por cada poro y la metamorfosis es ya inevitable. La figura del maestro se desdibujó como un daguerrotipo antiguo y emergió Stuart, el hombre. La diferencia de edad se transformó en un vértigo seductor que pulverizó las convenciones sociales. Como el discípulo que sigue las huellas del maestro, abandono el papel de espectadora y me convierto en protagonista. Seré ahora yo quien, desnuda en su cama, huele el perfume de esa mujer que desconozco en cada una de sus besos. En la habitación del hotel, el ritual comienza con la solemnidad de una ceremonia antigua. Mi cuerpo desnudo sobre las sábanas que guardan la memoria de su esposa y su anillo de bodas, trazando senderos dorados sobre cada rincón de mi piel. La ironía es perfecta. Mientras él cree robarme la juventud, yo le hurto la experiencia, sorbo a sorbo, beso a beso. Mientras su boca experta dibuja mapas en mi geografía inexplorada, hacemos el amor 1, 2, 3 veces. Agotados, yo recostada en su pecho, cubierto de vello, me siento una ladrona de tiempo, mientras él me comparte confesiones que no podrá nunca hacerle a sus hijos. Y yo le escucho como nunca podré escuchar a mi padre, hasta que el silencio nos alcanza. Y entonces, como un déjà vu perverso, recuerdo aquella noche en que confundí esta misma escena. Nos imaginé así, desnudos entre las sábanas, siendo escudriñados por los ojos llorosos de una joven que no quería transformarse en mujer. Porque en esta danza de maestros y discípulos hay una verdad que pesa. El iniciado, tarde o temprano, debe convertirse en el verdugo de su iniciador. 2024 o al toque de la una. Todos los derechos reservados. El contenido de este podcast, incluyendo audio, guiones y cualquier material adicional, está protegido por leyes de propiedad intelectual. No se permite la reproducción,
distribución o modificación de este contenido sin el permiso expreso de Al Toque de la Una. Gracias por respetar nuestro trabajo y por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio.